¿quién o en qué realmente estás depositando la seguridad de tu vida? ¿Quién o en qué? Piensa en esto. Y a la luz de lo que hemos leído, ¿sabes? Este pasaje es probablemente el más conocido de toda la Escritura, ¿verdad? Muchos tienen abiertas las Biblias en su casa en el Salmo 23 o a veces en el Salmo 91, pero el Salmo 23 es muy usado. Muchos lo han memorizado. Yo recuerdo, lo memoricé, ¿verdad? Y ha sido un aliento para mi vida. Muchos también lo han recitado en tiempos de angustia. Durante la pandemia recuerdo que este era el salmo que más usaba para la congregación donde estaba sirviendo al Señor. Y se usa en funerales, como en los hospitales, en las casas, ¿verdad? En todos los hogares. A veces lo vemos en las camisetas, a veces lo vemos en postales, ¿verdad? En muchas canciones, si tú vas a YouTube y pones Salmo 23, te salen variedad de canciones, ¿verdad? Ha sido impreso en cuadros que se cuelgan en las paredes de nuestras casas. Pero este salmo ha sido para muchos creyentes a lo largo de toda la historia un verdadero himno de esperanza. Un predicador llamado Charles Spurgeon trató de expresar el propósito de este salmo de la siguiente manera. Escucha, él dijo esto: el Salmo 23, y en su tiempo él lo escribió, ¿verdad? Estoy hablando de hace más de 100 años. Ha encantado más pesares que toda la filosofía del mundo. Ha dado canto de ánimo al ejército de los decepcionados. Ha derramado bálsamos y consolaciones en el corazón de los enfermos, de los cautivos en las cárceles, de las viudas en sus aflicciones, de los huérfanos en sus soledades. Los soldados agonizantes han muerto con más calma al escucharlo. Los hospitales han sido iluminados. Ha visitado al prisionero y ha roto sus cadenas. Ha consolado a aquellos que mueren y a los que quedan atrás con la esperanza de la gloria. Me maravilla escuchar estas palabras porque es una realidad. Pero sabes, lo que hace más poderoso a este pasaje no es la popularidad que puede tener, ni la belleza de las estrofas, que si tú las analizas hay toda una belleza, ¿verdad? Sino la realidad de lo que proclama. Este es un poema sobre la experiencia del creyente y un símbolo de esperanza eterna. David, quien es el autor, no dijo: yo soy un buen creyente, ni presume de tener la capacidad de cuidarse por sí mismo. Su confesión no es acerca de lo que él puede hacer, sino de a quién pertenece. El Señor es mi pastor. ¿Sabes? Esas palabras lo cambian todo. Y a pesar de que fue escrito hace miles de años, este mensaje es más actual que nunca. Porque vivimos en un mundo que busca su seguridad en el dinero, ¿verdad? En la posición, en la aceptación de otros, en la salud, en la popularidad, en los propios méritos, en nuestros esfuerzos. Pero el Salmo 23 nos recuerda que ese anhelo que hay en nuestros corazones de encontrar paz, propósito, provisión, protección, solamente se encuentran en una persona, en el Señor, en una relación íntima, confiada solamente en Él. Así que, ¿sabes? No estamos frente a un simple texto
que suena bonito y que adorna, ¿verdad?, las paredes de nuestra casa o los muros de nuestras redes sociales, qué sé yo. Es una confesión de fe, es una declaración de dependencia y una promesa de la esperanza. Así que hoy vamos a descubrir juntos cómo es posible vivir en esta realidad. Y antes de ir a la palabra del Señor, vayamos al Señor de la palabra. Acompáñame a hacer una breve oración. Padre, gracias que hoy hablarás a nuestras vidas. No es casualidad que este día estemos aquí. Tú tienes un mensaje para cada uno de nosotros. Sea tu Espíritu Santo, Dios, guiándonos a comprender, a discernir, porque confesamos que somos incapaces de hacerlos por nosotros mismos. Señor, que cumplas el propósito por el cual envías tu palabra este día y que me uses como un instrumento solamente. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Estamos terminando una serie de mensajes que comenzamos hace varias semanas en los salmos y elegimos solamente algunos, los salmos mesiánicos, ¿verdad? Hay muchos salmos y no terminaríamos de predicar, ¿verdad? Son 150 salmos, entonces no terminaríamos, pero tomamos en este tiempo solamente aquellos que tenían la figura del Mesías en medio de ellos, ¿verdad? Y que pues apuntaba precisamente a Jesucristo. Así que quiero regresar a la pregunta que te hice al principio: ¿en dónde o en quién está tu seguridad? Y para el pueblo de Dios, su seguridad se encontraba en Dios mismo. Por eso es que ellos plasmaron muchas de sus experiencias y vivencias en un libro llamado Salmos. Fue obviamente recopilado al cabo del tiempo, pero los salmos eran algunas oraciones que fueron escritas y después cantadas, ¿verdad?, en el templo, como nosotros ahora cantamos algunas alabanzas. Eran cantadas en la sinagoga, pero también servían para la vida personal, la vida devocional de cada uno de los integrantes del pueblo de Dios. Y en hebreo hay un término que se usaba para definir a los salmos: Tehilim, que significa simplemente alabanzas. Y aunque muchos de estos salmos, y puedes tú ir a verlos, ¿verdad?, son súplicas, lamentos, confesiones, como hemos visto hasta el día de hoy, incluyen también himnos de alabanza, acciones de gracias, confesiones y mucha sabiduría. Reflejan entonces toda la gama de la experiencia humana delante de Dios. No es simplemente algo que tú escribes, ¿verdad?, y que está escrito con el propósito de que otros lo lean y de que se imprima muchas veces. No, ellos plasmaban realmente su corazón, toda su vivencia en ellas, todo el gozo, el dolor que experimentaban, el arrepentimiento, la confianza, su desesperación, su esperanza. Este texto, el Salmo 23, está situado o clasificado como un salmo de confianza. Hay diferentes tipos de clasificaciones, pero me gustaría que hoy te quedaras con esto en mente. Es un salmo de confianza. Y David, quien era el rey de Israel, quiso expresar su seguridad plena a pesar de las circunstancias difíciles que podía estar pasando en su vida. Y hemos visto que pasó por muchas, ¿verdad? Pero curiosamente, él usó en este salmo la imagen de un pastor, que en su contexto era muy común, especialmente entre el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque tenían una fuerte raíz en el campo, ¿verdad?, y en la vida de la ganadería. Entonces era algo que todos podían comprender.
Este salmo, pues, es un salmo de confianza individual de David, que va a manifestar una dependencia personal en el Señor. Pero más que eso, se trata de un testimonio veraz acerca de la fidelidad de ese Dios a lo largo de la vida de quien escribió. Es un himno entonces de confianza que va a describir a este Dios como un pastor, como un rey y como un anfitrión de ese discípulo suyo. David utilizó imágenes comunes del cercano oriente para narrar y para delinear la progresión en la relación que él tenía con Dios. Y lo va a hacer a través de un movimiento que es ascendente. Y ahí en tu boletín hay 4, ¿verdad? Estrofas que vamos a estar completando. Esto lo hacemos simplemente para seguir el hilo conductor de la predicación, pero también para que en tu casa puedas seguir reflexionando en ello y compartirlo incluso con alguien, ¿verdad?, que necesite escuchar este mensaje. Así que vamos a ver cómo David está progresando en su relación con el Señor. Y lo primero que él hace es tener un reconocimiento de pertenencia. David afirmó: yo tengo un pastor y nada me falta. Como ves, este texto comienza entonces con una declaración que es muy corta, pero que es infinita en profundidad. Jehová, el Señor, es mi pastor, nada me faltará. Ahora, este no es un deseo, no es un deseo de David, no es una oración, no es una esperanza, es una certeza. Es una confesión de fe tan sólida como una roca. Este David no estaba escribiendo solamente poesía romántica. Estaba hablando de la realidad espiritual que estaba viviendo. Él piensa en Dios, el Dios de Israel, de su pueblo, y entonces reflexiona en la relación personal que tenía con él. Pero mientras medita en quién es, la mejor ilustración que encuentra es la de un pastor y sus ovejas. Hoy en día no estamos tan acostumbrados a esta ilustración, porque ninguno de nosotros somos pastores, ¿verdad?, de ovejas. ¿O sí? ¿O conoces a alguien que ha pastoreado ovejas? Y no me refiero a una iglesia, me refiero a la vida real, ¿verdad? Aunque también los pastores pastorean ovejas, desde luego. Pero David lo que quiere simplemente ilustrar es: Dios es mi pastor y Él me reconoce como una oveja. Sabes, esta metáfora no era desconocida en ese tiempo. En el mundo antiguo, en las culturas del Medio Oriente, tanto los dioses como los reyes, y me refiero de todos los pueblos, eran representados como pastores de sus pueblos. Pero en la Escritura, esta imagen toma un carácter único, profundo y realmente cargado de gracia. Fíjate bien, ahí en la pantalla van a aparecer por lo menos algunos pasajes de la Escritura en donde se habla acerca de la figura del pastor. Ya en Génesis, Jacob, al bendecir a sus hijos, llamó a Dios, a Jehová, el pastor, la roca de Israel. Génesis 49:24. Y a lo largo de la historia del pueblo de Dios, esta figura se va repitiendo una y otra vez. Por ejemplo, en el Salmo 28:9, David clama: pastorea a tu pueblo y susténtalos para siempre. O el Salmo 80, versículo 1, donde está exaltando al Señor como el pastor de Israel, que pastorea como a ovejas a José. Y si vamos más adelante, en Eclesiastés, capítulo 12, versículo 11, se dice: de las palabras de los sabios son como aguijones dados por un pastor.
O en Isaías 40, versículo 11, se presenta la ternura del cuidado de Dios. Como pastor, dice, apacentará su rebaño, en su brazo llevará a los corderos. O en Miqueas capítulo 7, versículo 14, el profeta suplica esto: oh Dios, apacienta a tu pueblo con tu cayado, como en los tiempos antiguos. En Zacarías 13, versículo 7, se profetiza del Mesías como el pastor que es herido, cuyas ovejas son dispersadas, pero que se cumplen después en la persona de Jesucristo. En el Antiguo Testamento, entonces, si te das cuenta, esa figura parece como una sombra, como una promesa. Pero en el Nuevo Testamento se revela como una plenitud. Por ejemplo, en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, habla acerca de Jesucristo como el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Y él dice: yo las conozco y las mías me conocen. Es decir, no es un rebaño desconocido para él, son ovejas que le pertenecen y las conoce por nombre a cada una de ellas. Luego, si vamos más adelante, Pedro escribe en la primera epístola universal y lo llama así: el pastor y obispo de nuestras almas. Y también Pedro afirma de Jesucristo: él es el príncipe de los pastores. Así que no nos sorprende que David utilizara, ¿verdad?, esta figura. Pero lo que sí es sorprendente es cómo Dios mismo quiso que se escogiera ese título para él. Mira, en Israel, el trabajo de pastor era un trabajo despreciado. Era lo más bajo de lo bajo. Ellos, los pastores, no convivían con otras personas. Estaban alejados, ¿verdad?, incluso de la ciudad, cuidando los rebaños. Este era un oficio que se destinaba regularmente al hijo menor de las familias, al que no tenía voz, al que no tenía ningún privilegio, como ocurrió con David. Era el último, el más pequeño. Órale, vete a cuidar a las ovejas. Pero a pesar de esto, ¿verdad?, este Dios eterno se complació en ser llamado el pastor de su pueblo. El Todopoderoso se humilló para pastorear ovejas mugrosas y frágiles. Así que David entendía esta metáfora en carne propia. Él había sido un pastor antes de ser rey y sabía lo que implicaba ser un pastor. ¿Qué implicaba? Vivir con las ovejas, cuidarlas de día y de noche, guiarlas a buenos pastos, vendarles las heridas que podían llegar a tener. A veces también él mismo causaba las heridas porque las ovejas eran necias y entonces las tenía que cargar sobre sus hombros, pero las protegía también de las fieras, de lobos y de leones. Por eso es que esta imagen que David presenta es tan íntima. Es algo que él había experimentado. Y mira, a diferencia de otras metáforas que hay en la Escritura, como nosotros podemos ver, a veces se titula o se llama al Señor como una roca, como el escudo, como la torre fuerte. Aquí, en esta metáfora, no hay distancia. El pastor no está observando desde lejos, tiene que estar con las ovejas, tiene que vivir en medio del rebaño, comparte su fragilidad, guía sus pasos y entrega su vida por ellas. Pero lo más glorioso en esta pequeña frase, Jehová es mi pastor, es que David no trata de indicar que Dios es el pastor de su pueblo solamente. Es mi pastor, mi pastor. Es decir, está apuntando a una relación
que es personal, que es cercana, que es vital. Ese Dios que creó el universo, que lo gobierna, se acerca y entonces lo llama su oveja, lo abraza, lo conforta, lo guía. Un predicador habló acerca de esto con sabiduría y dijo: antes de que un hombre pueda decir verdaderamente el Señor es mi pastor, primero debe sentir que es una oveja necia, dependiente, inclinada a extraviarse. Si no podemos reconocernos entonces como ovejas, no podemos experimentar la guía y la ternura del pastor. Y sabes, de esa confesión brota una consecuencia que es inmediata. Dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Aquí hay dos dimensiones. Rápidamente las voy a mencionar. Primero, es una firme declaración que el pastor se va a encargar de todas sus necesidades reales, no de los caprichos que podía tener David, no de los lujos que estuviera, ¿verdad?, anhelando, sino de todo lo esencial para su vida y para su salvación, de hecho. Así que David afirma: si Él es mi pastor, pues no voy a tener ninguna necesidad que quede sin suplir. Y en segundo lugar, es también una decisión. ¿Por qué? Porque David dice: yo decido contentarme con lo que mi pastor me da. Decido no correr tras lo que Él no me concede. Decido confiar en que Él sabe mejor que yo lo que necesito. Nada me faltará significa tanto Él proveerá como yo estaré satisfecho y me voy a contentar en lo que me da. Así que David entendió que la mayor necesidad que él tenía, pero ¿sabes qué? El hombre en general, no era el pan, no era el dinero, no es la fama, no es la plenitud de nuestra salud. La necesidad más profunda es la relación con el Señor. Es el alimento espiritual que Él provee, la comunión, la seguridad de ser amado por alguien como Él, de ser guiado y sostenido por la única persona que realmente lo ha hecho desde la eternidad. Y desde la primera línea de este salmo, esa necesidad queda resuelta. Dios, el Señor es mi pastor. Por eso es que este verso es más que una poesía. Es una declaración de pertenencia. Es reconocer: yo tengo pastor, y al tenerlo a Él, lo tengo todo. Todo. Haber dicho: Jehová es mi pastor, ¿sabes?, cambia todo. Pero también colocaba a David en su lugar. Si Él es el pastor, yo siempre seré su oveja. Y una oveja no vive de su astucia, no vive de su fuerza, no vive de su capacidad de orientarse sola. Vive dependiendo enteramente de quien la guía. David discernía esto y entendía que pertenecer al Señor significa también aceptar que no era autosuficiente. No basta con reconocer: tengo un pastor, debo seguir a ese pastor, debo dejarme alimentar por Él, debo dejarme restaurar por Él. Así que Él nos lleva en este salmo a un segundo movimiento. Ya dijo, ¿verdad?, que depende, que pertenece, ahora va a declarar que depende precisamente de Él. Y los versículos 2 y 3 nos muestra lo que significa entonces vivir bajo el cuidado de ese pastor.
Número 2, hay una declaración de David de dependencia. Y él dice esto: Él me guía, yo le sigo. Si en este primer verso David habló acerca de pertenecer, estos 2 versículos nos hablan de depender. Reconocer que el Señor es mi pastor implica aceptar que, como dije, no me guío solo, no me alimento solo, no me restauro solo. Necesito que alguien lo haga por mí. Mira, las ovejas son torpes. Si tú has investigado antes de las ovejas, te vas a dar cuenta que son los animales más torpes que existen. Más torpes. Y simplemente entra a YouTube y busca ovejas y busca, las ovejas se caen y vas a ver, no se pueden parar. Están casi ciegas. ¿Sabes que secretan, verdad, de sus ojos? Hay algo que secretan de ellos y las moscas están casi siempre. Entonces es casi imposible que puedan ver. Necesitan que alguien las guíe. Son muy tontas. Y David, fíjate cómo es que él usó esta ilustración de él mismo como una oveja. Pero también nosotros entendemos que somos como esas ovejas, ciegas, torpes. Y David expresa su dependencia con una imagen que es muy, muy ilustrativa. Él dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Es decir, yo no puedo, pero Él me lleva a esos lugares. Me sitúa junto a aguas de reposo. Él me pastorea. Él conforta mi alma. Él me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Si te das cuenta, aquí hay un claro énfasis: guía, dirección. Ahora, David no solamente está diciendo: el Señor me muestra el camino y me dice, anda, vete, anda, ve por ahí. No, porque sabes, Él mismo es el camino de justicia. Y como buen pastor sabe cuándo Él necesitaba detenerlo para que descansara, para que recuperara sus fuerzas. Una oveja nunca sabe lo que le conviene. Por eso es que necesita a este guía que es sabio y amoroso. Un autor de un libro que se titula Un pastor observa en el Salmo 23, así se titula este libro, Un pastor observa en el Salmo 23, recuerda que las ovejas, como dije, son esta clase de animales difíciles, incluso difíciles para que descansen. ¿Sabes? Las ovejas no se echan a menos de que 4 cosas se cumplan, y son muy difíciles de que se cumplan. Primero, que no tengan miedo, porque son muy temerosas. Segundo, que no haya fricciones entre ellas. Entonces, si una quiere acostarse, echarse y otra viene, entonces van a empezar a pelear entre ellas. Después, que estén libres de moscas y parásitos. Como dije, ¿verdad? Secretan estas cosas de sus ojos. Y todo el pelaje que tienen un montón de moscas y parásitos. Y por último, que no tengan hambre. ¿Te das cuenta cómo es difícil que incluso ellas descansen porque se necesitan cumplir estas cosas? Y lo que David está diciendo es: el descanso viene no de sí mismas, no de sus circunstancias, sino porque el pastor ya ha tratado con sus temores, ya ha tratado con sus conflictos, ya ha tratado con sus molestias y ya seguramente les ha alimentado. Ahora mi pregunta, después de todo esto que he compartido contigo, es: ¿no es así nuestra vida? ¿No es así tu vida? Porque la mía sí,
Estamos inquietos por el temor al día de mañana. Es más, al rato, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Nos desgastamos por los conflictos internos, pero también los externos. Nos distraemos por cargas pequeñas que nos roban nuestra paz, que nos hacen estar hambrientos de amor, de propósito, sin sentido. No es así nuestra vida. Y sin embargo, el buen pastor sabe exactamente lo que necesitamos para reposar. David apunta entonces a una restauración que es real, no es aparente. Él dice: el Señor conforta mi alma. Y en el hebreo, aquí se tiene la idea de traer de regreso. Es decir, conforta es en el español como traer de regreso. Es como restaurar, incluso como llevar al arrepentimiento. Eso es el significado. Así que es la imagen de una oveja que se ha extraviado, se ha perdido, pero el pastor va y la levanta, la limpia, la sana, la vuelve al redil. Y eso nos recuerda que el Señor no solamente ofrece un descanso que puede ser emocional, sino una restauración que es verdadera y que es espiritual. Reconstruye la comunión que ha sido rota, trae de vuelta nuestros desvíos y nos convierte de nuevo a sus caminos. Este es el eco de Isaías 49:5 y de Oseas 14:1, que dice: vuélvete, oh Israel, a Jehová tu Dios. Así que la restauración que el pastor ofrece es mucho más profunda que simplemente sentirme bien. Es volver a estar de pie delante de Él, reconciliado. Y luego David continúa diciendo: me guiará por sendas de justicia. Aquí vemos que hay una dirección espiritual, moral también. No solamente está afirmando el autor que lo conduce a verdes praderas y aguas tranquilas, sino también a la senda que es correcta. Una oveja no necesita conocer el mapa, necesita un pastor que la guíe. No debe de tener todas las respuestas, solo estar cerca de él. Y la oveja entiende que si sigue al pastor, no se va a perder. Y todo esto lo hace, dice, por amor de su nombre. Es decir, no porque la oveja sea digna, sino porque su fidelidad, su gloria están en juego. Aunque la oveja sea infiel, el pastor permanece fiel. El pastor cuida a sus ovejas, no porque ellas lo merecen, sino porque su carácter es amoroso y compasivo. Y esa declaración también nos confronta a ti y a mí. ¿Realmente vivimos en dependencia del pastor? Hoy día, en medio de la sociedad en que vivimos, hay tantos y tantos mensajes acerca de la autosuficiencia, de la dependencia, de la filosofía de yo puedo solo, ¿sí? Incluso siendo creyentes podemos caer en ese engaño. Y lo hacemos porque nos apoyamos en nuestro propio entendimiento, porque confiamos más en nuestras fuerzas, porque nos negamos a descansar en la gracia del Señor. ¿Y cuál es el resultado? Terminamos agotados, heridos, desviados. Yo mismo lo he experimentado infinidad de veces. Pero sabes, el buen pastor sigue dispuesto a restaurar. Él sabe lo que es mejor para sus ovejas. Él conoce la necesidad más profunda que tienen. Él las invita a quitarse de esas ilusiones falsas de autosuficiencia y de confiar solamente en su provisión.
En última instancia, lo que este pasaje nos enseña es bien simple, pero hoy día es revolucionario. El alma encuentra descanso, guía, restauración solamente en dependencia de Dios. Por eso digo que esto es revolucionario, ¿verdad? Porque nadie cree esto hoy en día, porque todos afirman otra clase de verdades. Y mira, si en los primeros versículos David habló del descanso y la restauración que el pastor le brinda, ahora va a dar un paso más profundo. Él reconoce que la vida no siempre se va a desarrollar en verdes praderas ni junto a aguas tranquilas. También hay valles oscuros y hay senderos de peligro. Pero es allí donde se revela otra dimensión de su dependencia. Y este es el tercer punto. David está ascendiendo porque él dice, hay una confianza en una protección que es continua. En pocas palabras, David está diciendo, yo no temo porque Él está conmigo. Mira, la seguridad no está en la ausencia de peligros, está en la presencia del pastor. Hasta este punto, David ya habló de las verdes praderas, de las aguas de reposo, de la senda de justicia, pero ahora esta melodía que está escribiendo cambia, porque aparece la primera nota oscura en este salmo tan hermoso. Porque incluso bajo la guía del buen pastor, la vida no siempre es un camino despejado. También debemos atravesar, como lo dice él, el valle de sombra de muerte. Y mira, aquí David está usando una imagen impresionante. Un valle. No es una cima, un valle. No es una montaña, es una pradera abierta que, ¿verdad?, está simplemente, es un lugar donde hay fieras. El valle sugiere incluso un encierro, estrechez, vulnerabilidad. Es un valle de sombra de muerte donde todo parece a veces perdido, donde el mal proyecta su semblanza oscura, pero sin embargo no es la sustancia misma de la muerte, dice David, sino simplemente su sombra. Mira, el creyente, al igual que David, va a caminar a lo largo de esta vida bajo esa sombra. Toda nuestra vida, como afirma Eclesiastés, se vive bajo la sombra de la muerte. Pero el consuelo es este. La presencia del pastor lo cambia todo. Él no va a eliminar los peligros, pero sí va a eliminar el temor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, dice, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Aquí aparece el lenguaje del pastor. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Sabes, el pastor regularmente usa estos dos instrumentos. Una vara, tú lo has visto, es una vara y es un instrumento que ayuda a alejar a las fieras, ¿verdad? Ahí las apalea, pero también es un instrumento de disciplina para la oveja. Le da de defensa, ¿verdad? Aleja a las fieras, pero de disciplina. Toma, vete para acá. Pero también el pastor suele usar otro instrumento, que es el cayado. Ese es un bastón de apoyo y de dirección. El cayado está en forma de una, tú lo has visto como de P incompleta, más o menos así. Bueno, aparte de que le sirve para apoyarse a él, este cayado sirve para que cuando las ovejas caen, ¿verdad?, en una zanja, pueda sacarlas
del cuello, sin que se afecten más porque están luchando las ovejas, ¿verdad? Y lo que él hace entonces es usar esta herramienta, este instrumento para sacarlas de donde han caído. Así que ambas cosas representan la corrección y el cuidado que el pastor tiene de su rebaño. Ahora, a nosotros quizás no nos viene a la mente que esto pueda ser útil para nosotros. La vara es también un instrumento en el cual él va caminando y va golpeando el piso, y las ovejas entonces escuchan hacia dónde va. Recuerda, casi son ciegas, pero escuchan cuando él está golpeando con la vara y lo siguen. Estas dos cosas representan entonces tanto la corrección como el cuidado que Dios tiene. Y qué gran aliento es que podamos entender que incluso en el valle más oscuro, Él usará esos instrumentos, esas herramientas para no abandonarnos, para corregirnos incluso, para guiarnos y para defendernos. Pero luego la imagen de David cambia del pastor a un anfitrión. Ahora se vuelve como más íntimo, porque él dice: tú aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Cuando tú escuchas esto, quizás ni siquiera puedes entender, ¿verdad? Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Qué significa eso? Bueno, el lenguaje que está usando, voy a tratar de describirlo rápidamente. Una mesa significa abundancia. Es como cuando alguien te invita, ¿verdad?, a su casa y está ahí en una mesa dispuesta, pues todos los alimentos, todas las viandas que tú puedes comer. Cuando él habla de aderezar, no está hablando de un aderezo, literalmente, está hablando de la provisión. Es decir, ahí está extendiendo todo el alimento, pero no es simplemente un canapé, no, es algo vasto. Y luego él habla delante de mí, es decir, aquí está refiriéndose a su relación personal. Y lo sorprendente es que él dice que esta mesa no está servida en ausencia de los enemigos, no, sino en medio de ellos. Dios no siempre va a quitar las pruebas en la vida, ni va a eliminar a los oponentes, pero en medio de esto, Él va a honrar y sostener a los suyos. Ese es el significado de este versículo. Y después sigue y dice: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Aquí la imagen se vuelve más íntima. No solo la protección, sino la hospitalidad, el deleite y el gozo. Y a pesar del valle, y a pesar de los enemigos, la copa del salmista no está vacía, se está desbordando por la bondad del Señor. Así que este pasaje golpea el orgullo moderno. Nos recuerda que no somos autosuficientes, que no podemos avanzar como llaneros solitarios. Si alguien conoce esa imagen, ¿verdad? Los jóvenes yo creo que no entienden que es un llanero solitario. Pero somos ovejas frágiles, dependientes de la guía del pastor. Y nuestra seguridad no está en evitar esos valles, ni en derrotar a los enemigos con nuestras propias fuerzas, sino en descansar en la presencia constante de aquel que camina con nosotros. La única manera de atravesar la oscuridad del valle es colocar a Dios en el centro de nuestra vida, reconocer que Él es el pastor y nosotros sus ovejas. Y cuando eso ocurre, incluso en medio del valle, encontramos nuevas fuerzas, somos consolados y volvemos a ser conducidos hacia esos pastos y esas aguas que van a restaurar nuestra alma. Así que el autor
recuerda que aún en esos valles oscuros, la vara y el cayado, la mesa del Señor le sostiene. Y la seguridad no va a depender de lo que ocurre a su alrededor, sino de la presencia del fiel pastor. Y es precisamente esa presencia la que va a abrir paso a la certeza más grande de todas. Si Él ha estado en el pasado y está en el presente, se puede confiar que también estará en el futuro. Por eso es que David termina este salmo con una declaración de fe inquebrantable. Por último, Él da una afirmación de seguridad eterna. David dice: mi futuro está asegurado en su casa. El bien y la misericordia que menciona aquí no son huéspedes ocasionales, son compañeros permanentes. Este salmo no termina en el valle de sombra, ¿te das cuenta? O sea, ya dice que pasaremos por el valle de sombra, pero no está terminando ahí. La historia de David, como la nuestra, no concluye en la oscuridad, sino en la casa del Señor para siempre. David sabía que el cuidado del pastor no se iba a limitar al presente, sino que se prolongaba hacia el futuro. Por eso es que podía declarar con convicción que el bien y la misericordia de Dios le acompañarían cada día de su vida. Es decir, estas no son visitas pasajeras, son compañeros fieles que caminan con Él hasta el fin. La palabra misericordia aquí es la misma que muchas veces se traduce como amor firme, como fidelidad de pacto. No está hablando de un sentimiento que es ocasional, sino del amor constante y leal de Dios que no lo abandona. Junto con el bien, la misericordia forma una pareja que es inseparable y que sostiene al creyente en su camino, como lo haría la familia, los amigos más cercanos. Y este salmo va entonces a terminar con una de las declaraciones más seguras de toda la Escritura: en la casa del Señor moraré por largos días. En el mundo del Antiguo Testamento, sentarse a la mesa de alguien significaba más que compartir simplemente alimentos. Implicaba casi un pacto de lealtad y pertenencia. Por eso, ser recibido en la mesa del Señor, en su casa, no es una invitación que es ocasional. Es la garantía de que se puede vivir con Él, bajo su cuidado, aquí, ahora, pero en la eternidad. David estaba convencido de que su esperanza eterna estaba asegurada en la promesa fiel del Señor. Y yo quiero que ahora tú pienses en esto. ¿Cuánto más nosotros podemos estar firmes en esa esperanza? ¿Sabes por qué? Porque el bien y la misericordia descendieron del cielo en la persona de Jesucristo, que es el buen pastor. Él entregó su vida por las ovejas y aseguró un lugar en la casa del Padre para todas ellas. Dice la Escritura, Juan 14, que Él ha ido a preparar lugar para los suyos. Quiero concluir con esto. ¿Cuál es la enseñanza de este salmo? Inició con la provisión del pastor, nada me faltará. Continuó con la guía del pastor, Él me conduce. Se profundiza, ¿verdad?, con su presencia en medio de la oscuridad. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no voy a temer. Y termina con la esperanza eterna de estar en la casa del pastor. Moraré en su casa por largos días. Pero ¿sabes? Esto no es simplemente una promesa poética.
suena muy bonito. Va más allá, porque encuentra su cumplimiento en Cristo Jesús, el buen pastor. Cuando David decía, el Señor es mi pastor, anticipaba al Mesías que un día diría, yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Cuando David hablaba de sendas de justicia, simplemente prefiguraba lo que Cristo vino a hacer, a declararnos justo por su sangre y a guiarnos en el camino de la verdad. Cuando David decía, no temeré mal alguno, simplemente está ilustrando lo que Cristo tuvo que enfrentar en la cruz. Venció el pecado, la muerte en tu lugar y el mío. Él descendió al valle más oscuro, literalmente a la tumba, pero salió victorioso al tercer día. Amén. Y cuando David hablaba de morar en la casa del Señor, era una promesa de que Jesús mismo vendría a afirmar, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Así que este Salmo 23 no es simplemente la experiencia de un rey que fue poeta en el Antiguo Testamento, sino la profecía que se cumplió en Cristo, el Cordero que se hizo pastor. Por eso nuestra seguridad no está en nuestra fe frágil, no está en nuestras fuerzas débiles, no está en nuestras obras insuficientes, sino en aquel que dio su vida y resucitó para que podamos decir con certeza, yo tengo un pastor y es Cristo. Nada me falta porque Él lo dio todo por mí en la cruz. No temo porque Él pasó por la muerte, pero salió victorioso. Y mi futuro está seguro porque Él me ha preparado un hogar eterno en la casa del Padre. El Salmo 23 nos recuerda que todo lo que anhelamos, provisión, dirección, protección, destino eterno, lo encontramos solamente en Jesucristo. Y si hoy puedes decir con fe, el Señor es mi pastor, entonces también puedes confesar con absoluta certeza, en Cristo nada me faltará. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque